Pido al equipo que nos grabe. Continúa muy candente la circunstancia, este caso planteado por el director de Pemex desde el viernes pasado, que exhibe a quien hoy es la directora o presidenta de este organismo de choque fundado por Claudio X González, de nombre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la señora María Amparo Casar. Durante todo el fin de semana, después de que se exhibiera que pues se consiguió mediante supuestamente sus influencias cambiar el dictamen del fallecimiento de su esposo, gozó ella junto con sus hijos de una pensión, de un seguro de gastos médicos que hoy dan a conocer rebasa los 48 millones de pesos en cuanto a un daño al erario. Fue defendida a capa y espada por los mismos de siempre, estos sujetos que siempre aparecen como los abajofirmantes desde 2006, cuando fue el fraude encabezado por el Partido Acción Nacional y Felipe Calderón. Son exactamente los mismos. Sin embargo, hoy estamos viendo que este tema, en lugar de que pues de alguna otra forma le dé algún tipo de apoyo a la misma María Amparo Casar o a la derecha mexicana, está afectando terriblemente la campaña de Xóchitl Gálvez. Desde hace rato lo hemos venido analizando cómo es que en todo caso deberían manejarlo con el menor de los perfiles, en lugar de estar defendiéndola o mostrando algún tipo de desplegado. Tendrían que estar manejando un muy bajo perfil, querido Jaime, ante las consecuencias que conlleva la ya muy destruida campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Pues esto te demuestra hasta qué punto la oposición y sus adláteres, sus correas de transmisión, son de verdad, de una estrechez de miras que resulta alucinante, porque yo creo que el caso de Amparo Casar es quizá el último lance de Andrés Manuel López Obrador contra una oposición que gravitó siempre en torno a la figura de Claudio X González y la organización Mexicanos contra la Corrupción. Que el presidente haya desnudado a Mexicanos contra la Corrupción con un caso de corrupción, valga la redundancia, te habla hasta qué punto esta gente ha sido realmente déspota. Nunca le han importado el día después, qué va a pasar, la temeridad de esta gente. Esta gente siempre actuó a sabiendas de que jamás nadie les iba a pedir cuentas, ¿no? Y esto es una actitud, un comportamiento que yo vengo registrando desde hace décadas, ¿no? Por ejemplo, funcionarios que esconden su patrimonio comprando palacios, residencias en México y en el extranjero con su nombre, transferencias bancarias que son fáciles de seguir porque están seguros de que nadie los va a poner al descubierto. Y eso fue lo que pasó en el caso de Amparo Casar. Ella creyó que jamás se iba a descubrir, jamás nadie le iba a poner en evidencia con un caso de corrupción tan mayúsculo, tan inmoral. Pero a mí lo que me interesa más de este aspecto, porque tú sabes que Amparo Casar, amén de su historial como una mujer de derechas que sirvió bajo el gobierno de Fox, que ha sido uno de los pilares de esta estrategia para tratar de dinamitar todos y cada uno de los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, pues es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Y yo creo que el hecho de que Petróleos Mexicanos, el director de Petróleos Mexicanos y el presidente hayan dejado al descubierto una estrategia tan atroz, tan inmoral, que devela el carácter tan inmoral, tan mezquino, tan abyecto de esta mujer y de sus hijos, es tremendo, porque ten en cuenta que la reputación de Mexicanos contra la Corrupción siempre estuvo en entredicho, por lo menos ante los ojos de personajes como Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, a quien no pocas veces llamó
a Claudio y a Amparo Casar para pedirles cuentas, para decirles, oye, ¿qué están haciendo ustedes con Mexicanos contra la Corrupción? Porque el presidente está quejando mucho de ustedes. Y hay una entrevista que seguramente ya vieron ustedes que le hace una entrevista de estas de recámara muy cómodas de León Krauss con Amparo Casar. Y hay un punto, un episodio de esa entrevista en la que ella le dice, bueno, nosotros nacemos en el 2016 y el propósito era combatir la corrupción. Y Claudio X González, a sabiendas de que yo era experta en temas de corrupción, me busca, me dice, oye, ¿qué te parecería a ti encabezar? Y yo dije, bueno, pues vamos ahí, ¿no? Empieza a rodar este tema con una unidad de investigación de periodística especial y con un departamento que le pusieron litigaciones estratégicas, ¿no? Que es muy interesante, porque ponen la unidad de investigación especial que se encarga de sacar los temas que más les interesaban y acto seguido lanzar amparos a través de un centro, de una unidad de litigación estratégica, como le pusieron. Pero luego, cuando son llamados a capítulo por el embajador que les dice, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Por qué ustedes están litigando contra los sectores? Entonces, Amparo Casar se ve la necesidad de eliminar ese departamento de litigación estratégica a instancias del gobierno de Estados Unidos porque no estaba en la carta constitutiva de esa organización, no estaba contemplado eso. Claro, ellos lo añadieron porque así convenía a sus intereses. Y luego hay otra parte de la entrevista en la que dicen, nosotros lo que queremos es ir en contra a la tendencia de este presidente desinstitucionalizar al país. Y, por ejemplo, todos estos ataques contra nosotros, contra mexicanos, contra la corrupción, era parte de esa desinstitucionalización. Y yo me pregunto, Kurt, yo me pregunto, Toño, ¿y quién coños les dio a ellos carácter de institución? ¿Quién eligió a Claudio X González? ¿Quién eligió a Amparo Casar para crear una institución que se dedicara a luchar contra la corrupción? Pamplinas. Lo que querían ellos es crear una entidad financiada por el Departamento de Estados Unidos, que ya sabemos cómo se ha resistido el Departamento de Estados Unidos para retirar esos fondos. Ha sido una protesta continua del gobierno de México y yo no sé, ya va a ser inútil una exigencia más, un reclamo más del gobierno de México para quitarle financiamiento a esta organización, pero con esta balconeada Amparo Casar, no cabe duda que Mexicanos contra la Corrupción ha quedado boca abajo, completamente boca abajo. ¿Por qué? Porque se han quedado en evidencia como una institución contra natura, que va contra sus propios principios, que la presidenta es una corrupta, que durante 20 años cobró una pensión que ya quisieran cobrar muchísimos mexicanos. ¿Cuántos mexicanos hay que tienen una pensión mísera de 3,000 pesos? Y durante este fin de semana, y aquí hay que agradecerle a medios como el de Nancy Flores, ¿cómo se llama? Contralínea, ¿no? Contralínea. Sí. Aquí hay que agradecerle a Contralínea y sobre todo a la periodista Nancy Flores, mis respetos, porque durante todo el fin de semana estuvo, dale que te pego, y qué bueno que fue así, porque gracias a Nancy Flores ha podido distribuirse esta información y ha puesto, pero furibundos a toda la derecha. Solamente hay que ver la intervención de Ciro Gómez Leiva esta mañana, furibundo, atacando al presidente, diciendo, ¿cómo es posible que el presidente que lleva más muertos en su haber en toda la historia de México se atreve a atacar a una sola persona, Amparo Casar? Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en la conferencia mañanera de hoy, la reportera de Bloomberg y el Financiero precisamente iba por ahí, por el tema de, señor presidente, usted sigue teniendo el número de muertos más elevado de toda la historia. ¿Por qué?
porque lo que se intenta ahora es neutralizar a como dé lugar la historia de Amparo Casar, poniendo el tema de los miles de muertos. Pero no va a funcionar porque no se pueden equiparar, no pueden equiparar el caso de Amparo Casar porque ha sido presidenta de una organización y además ella misma ha escrito libros donde denuncia la corrupción sistemática. Ha acusado a los hijos del presidente de tener la famosa casa gris. Han estado detrás de todas estas denuncias falsas que no han podido demostrar. Entonces, yo creo que a veces la venganza se sirve en plato frío y yo me alegro muy mucho que esta mujer finalmente pase a rendir cuentas, que reintegre los 31 millones de pesos que se embolsó, porque esos 31 millones de pesos le hacen falta muchísimo al pueblo de México. No, de hecho dijeron que eran más de 48 millones de pesos, sí. Imagínate, ¿no? En la mañana dijeron que eran más de 48, es una lana impresionante efectivamente que le corresponden al pueblo de México. Uno no dice, bueno, a ver, pobre familia, se quedaron sin uno de sus miembros más importantes, un papá y etcétera, pero no les dieron una pensión que le dan a cualquier trabajador de Pemex, ni una pensión que le dan a cualquier trabajador X en la vida, les dieron una pensión que asciende en cuanto a todo un daño a la hacienda pública de más de 48 millones de pesos. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Kurt. Efectivamente, como bien menciona Jaime, finalmente puede enfrentarse ya a ese estrato que desde hace muchos años está intentando golpetear este sexenio, este gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha quedado exhibida la realidad de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no como un medio de comunicación, una plataforma mediática, sino como un organismo de choque que pues fue fundado evidentemente por Claudio X González. Y así como menciona Jaime, bueno, no solo perdieron toda su credibilidad con este caso, sino que están completamente boca abajo. Una cosa es que salgan los pseudointelectuales a hacer sus desplegados pedorros, a dar sus firmas, a decir somos, como dice Jaime, la institución y la autoridad aquí que decimos que esto está mal. Y otra cosa muy distinta a lo que opina la gente que escucha todo este tema y que dice, no, pues sí fue una tragedia horrible a la que se enfrentó esa familia, pero esta señora no debió por qué lucrar con la misma, ¿no? ¿Qué opinas, querido Kurt? Pues justamente, Antonio, por eso este fin de semana, pues hice un tweet dirigido a la jefa de USAID en Estados Unidos, Samantha Power. Samantha Power, que por un lado es una académica, pues, experta en genocidios, que por su mera presencia en el gobierno de Biden está facilitando un genocidio, ¿no? Pero ella no ve, no oye, ¿no? Pues también en este caso, no ve, no oye, porque USAID financia a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Como bien dice Jaime, eso fue una de las razones de ser de MCCI, de formar esta organización para poder captar dinero del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que a pesar de muchas cartas de López Obrador, no han quitado. En los años clave ahí, cuando Claudio X González estuvo ahí cobrando su jugoso salario ahí, USAID fue el donador principal de esta organización, el donador principal, ¿no? Entonces, Samantha Power, ¿no? Ahí también tiene cosas que contestar acerca de por qué Estados Unidos sabidamente sigue financiando lo que es efectivamente su propia organización frente en México para incursionar en la política mexicana detrás de una fachada, porque es lo que hacen, ¿no? Muy claramente. Ahora, en cuanto a el caso de Amparo Casar en particular, yo estuve pensando mucho este fin de semana. Yo, como todos saben, pues estoy radicado aquí en Oaxaca, ¿no? Que es un estado hermosísimo de cultura, de cocina, de muchas cosas, ¿no? Arte, pero que históricamente ha sufrido de muy bajos salarios, ¿no? Estuve pensando, por ejemplo, en el caso de mi suegra, que es una sastre muy talentosa, ¿no? Que gana, si bien le va, unos 7,000 al mes, ¿no? Con un talento, pues, muy minucioso en su trabajo, ¿no?
No tiene pensión porque durante gran parte de su vida se dedicó a elevar a sus 4 hijas, ¿no? Ahora le gana unos 7, ¿no? Ahora pues le tocó la pensión de bienestar, entonces tiene 3 más al mes, tiene un poco más de respiro ahí. Ese es el caso de muchísimos, miles y miles de oaxaqueños. ¿Cuál es el grado de insulto para gente que gana en este rango, incluso a gente que gana menos, que María Amparo Casar, por medio de fraude, ¿no? Por medio de un fraude ahí, ¿no? Pues bajó hace 20 años una pensión de 125,000 al mes. 125,000 al mes pagado por los contribuyentes, ¿no? Y si eso no fuera suficiente, ¿no? Si no fuera suficiente, 125,000 al mes hace 20 años, ¿no? No fue suficiente, cobró su seguro de vida, pues pagó los estudios costosos de sus hijos, y después de eso ha hecho una gran carrera cobrando de otras fuentes del erario público, de universidades públicas. Si no me equivoco, pues también está en la nómina del CIDE, ¿no? Del Canal 11. Esta gente no tiene llenadera. Y todo por medio del erario público, mientras fustigan contra los programas sociales que dan un mínimo de justicia social a gente como la gente en Oaxaca que gana 7,000 al mes y bien les va. Es extraordinario el tamaño de cara dura, de desfachatez de esa gente, ¿no? Y luego Amparo Casar estaba ahí criticando a la corrupción de Petrobras, criticando la corrupción de Pemex, cuando ella es una figura central en eso, ¿no? Podría ser en el cartel de la corrupción de Pemex. Y luego cobrando de todas las demás fuentes. Dicen que estaban cobrando pues 1,5 millones al mes. Con todo y todo, ¿no? Con sus artículos y bla, bla, bla. Pero gran parte de eso del erario público. Y gran parte de eso mal habido. Mal habido. Y este es un resumen de una clase de gente, ¿no? Vinculada, ¿no? Como mencionamos, a sus amigos y socios internacionales, en este caso USAID, que se creían encima de la ley, encima de cualquier, pues en cualquier llamado, y además gente moralmente superior a mi suegro que gana 7,000 al mes, haciendo vestidos, sin pensión, hasta hace 2 meses. Moralmente superiores a ellos por ese tipo de discurso de Chumel Torres que mencionaste hace unos minutos, ¿no? Yo gané todo por mi propio esfuerzo. Falso, mentira. Falso, mentira. Lo ganaron por fraude. Por fraude al horario, por fraude a los mexicanos. Y luego burlándose del resto y diciendo que esos programas sociales son básicamente para flojos porque los mexicanos quieren vivir cómodamente. ¿Saben qué? ¿No? El promedio de trabajo, de horas de trabajo al año, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? La famosa OCDE, son 1,752 horas al año. ¿Cuántas horas trabajan los mexicanos al año? 2,137. Los mexicanos trabajan casi 500 horas al año más que el promedio de los países de la OCDE. ¿De dónde viene eso que los mexicanos son flojos y no trabajan? Trabajan mucho más que en otros países. Y, debido a 30 años del PRIAN por salarios de miseria. Y ahora, luego, pues sale Azucena Oresti diciendo, fue un error. Es lo más que puedo decir, un error. ¿Un error? ¿Falsificar un acta es un error? ¿No? O Ciro, como mencionamos, ahora que se pone tono digno, ¿no? Además, esa gente luego se pone digna después de todo ese show. Son ellos los que se ponen dignos. Entonces, no tengo más que decir respecto a en este momento, pero me parece una desfachatez nivel 1000. Sí, no, es muy infame el actuar de este tipo de personajes que llegan a la academia, a los mejores puestos del empresariado, a los mejores puestos del gobierno, de los medios de comunicación, por lo que yo considero es
y así le hemos puesto aquí en Sin Censura, una mediocridad privilegiada. ¿Cuántas personas como la suegra de Kurt Hackbarth no se merecen un mejor puesto, un mejor ingreso, pero debido a la falta de oportunidades no han conseguido ubicarse en este tipo de lugares? ¿Cuántos genios en estos momentos no están vendiendo elotes con un carrito allá afuera o tamales, pero no tuvieron esa oportunidad como si la tuvieron estos mediocres para que lleguen a pues ocupar los puestos, los mejores puestos y que aparte de todo sean corruptos, ¿no? Y bueno, creo que fue una mesa de análisis muy interesante, queridos compañeros. Yo les agradezco que podamos haber platicado de estas circunstancias tan a fondo. Estábamos contigo, Kurt. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, Toño. Un gusto estar contigo, Vicente, Jaime, como siempre. Pues yo escribo en la revista Jacobin. Tengo un nuevo artículo que está por salir acerca del caso de Ecuador y los intereses de Estados Unidos en usar a Noboa para, pues, ampliar sus intereses en toda América del Sur. Esto va a ser en estos días en Jacobin. También escribo en la revista Sentido Común, aquí en México. Y tenemos nuestro podcast Soberanía, The Mexican Politics Podcast. Es un podcast en inglés cuyo fin es romper el cerco mediático, pues ahí para todos los que viven en países angloparlantes. Ahí estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Ahí lo tiene usted, el escritor y periodista Kurt Hackbarth. Querido Jaime, también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, mira, no sin antes decir esto, a mí me ha conmovido mucho, la verdad, la forma en que Kurt Hackbarth ha defendido el caso de su suegra, y me encanta porque yo me acuerdo que cuando andaba yo recorriendo Estados Unidos haciendo reportajes sobre los migrantes, me acuerdo que entre los migrantes había una expresión cada vez que iban a un médico que los salvaba, iban con una persona de Estados Unidos, ciudadano de Estados Unidos que los protegía, y decían, esos son de los güeros buenos. Así les decían. A mí me encanta escuchar a Kurt Hackbarth cuando habla con tanta pasión y tanta enjundia de su suegra, porque es un caso realmente lastimoso. Así es que yo diría que me encanta que Kurt Hackbarth sea de esos güeros buenos que defiende su parte mexicana. Y dicho esto, pues dentro de una hora, poco más de una hora y media, o poco menos de una hora y media, estaremos aquí en No Apto para Cínicos para hablar de estos temas y más. Y ya saben, me pueden seguir también a través de mis redes sociales, @JaimeJouno. Un placer coincidir contigo, Kurt, y contigo, Toño. Un abrazo a los dos. Ahí tiene también al periodista independiente y legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. También concuerdo con él en cuanto a todo lo que dice sobre Kurt Hackbarth. Muchas gracias, compañeros. La mesa de análisis aquí en Sin Censura.